Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos en un nuevo encuentro de lectura en vivo. Hoy voy a compartir el capítulo número 5 de este libro de Eckhart Tolle, Un nuevo mundo ahora. Ya vamos, les diría, casi con el capítulo de hoy, casi por la mitad del libro. Bastante bien. Así que bueno, ahora ya estoy poniendo el título para los que entren después, sepan de qué estoy hablando y comienzo a compartir esta lectura del día de hoy. Recuerden que queda tanto en Instagram como en YouTube, donde tengo una playlist con más de 26 libros ya leídos, 27 creo que voy o 28, no me recuerdo. Así que si quieren pasarse a dar una vuelta también por mi YouTube, tienen un montón de libros ya leídos. Son más de 25, 26 títulos. Y bueno, me tomo un sorbito del mate. ¿Cómo andan? Espero que bien. Acá estamos, una mañana, hoy sin cole, por diferentes motivos. Estamos sin clases con los niños, así que bueno, acá estamos. Bueno, voy a comenzar el capítulo de hoy, que se titula El cuerpo dolor, y dice así. La mayor parte de lo que piensa casi todo el mundo es involuntario, automático y repetitivo. No es más que una especie de ruido estático mental que no cumple ningún propósito real. En términos estrictos, tú no piensas. Pensar es una cosa que te ocurre. La afirmación yo pienso implica volición, implica que tienes voz en el asunto, que ha habido una decisión por tu parte. En la mayoría de la gente, este no es aún el caso. Yo pienso es una afirmación tan falsa como yo digiero o yo hago circular mi sangre. La digestión ocurre, la circulación ocurre, pensar ocurre. La voz de dentro de la cabeza tiene vida propia. La mayoría de la gente está a merced de esta voz, está poseída por el pensamiento, por la mente, y como la mente está condicionada por el pasado, te ves obligado a volver a representar el pasado una y otra vez. La palabra oriental que designa esto es karma. Por supuesto, cuando estás identificado con esa voz, no lo sabes. Si lo supieras, ya no estarías poseído, porque solo puedes estar verdaderamente poseído cuando confundes la entidad que te posee con la que tú eres, es decir, cuando te conviertes en ella. Durante miles de años, la humanidad ha estado cada vez más poseída por la mente, sin darse cuenta de que la entidad que te posee no eres tú. Con la completa identificación con la mente, cobró existencia un falso sentido del yo, el ego. La densidad del ego depende del grado en que tú, la conciencia, te identifiques con tu mente, con el pensamiento. Pensar no es más que un minúsculo aspecto de la totalidad de la conciencia, la totalidad de lo que eres. El grado de identificación con la mente varía según las personas. Algunas disfrutan de periodos de libertad, por breves que sean, y la paz, alegría y vitalidad que experimentan en esos momentos hacen que valga la pena vivir la vida. Estos son también los momentos en los que surgen la creatividad, el amor y la compasión. Otras personas están constantemente atrapadas en el estado egótico. Están aisladas de sí mismas, de los demás y del mundo que las rodea. Cuando las miras, puedes ver la tensión en su cara, tal vez el ceño fruncido o la expresión ausente o fija en sus ojos. La mayor parte de su atención está absorbida por el pensamiento, de modo que en realidad no te ven y en realidad no te escuchan. No están presentes en ninguna situación. Su atención está en el pasado o en el futuro, que por supuesto solo existen en la mente como formas de pensamiento. O bien se relacionan contigo a través de algún papel que representan y por lo tanto no son ellas mismas.
La mayoría de las personas están apartadas de lo que son, y algunas están apartadas en la medida que su manera de comportarse e interactuar es reconocida como falsa, como casi todos, como falsa por casi todos, excepto por los que son tan falsos como ellos, igualmente apartados de sí mismos. Estar apartado de ti mismo significa que no te sientes a gusto en ninguna situación, en ningún lugar, con ninguna persona, ni siquiera contigo mismo. Siempre estás intentando ir a casa, pero nunca te sientes en casa. Algunos de los mejores escritores del siglo XX, como Franz Kafka, Albert Camus, T.S. Eliot y James Joyce, reconocían que este alejamiento de sí mismo es el problema universal de la existencia humana. Probablemente lo sentían de tal modo en sí mismos que eran capaces de expresarlo brillantemente en sus obras. Nos ofrecen soluciones. Su contribución consiste en mostrarnos un reflejo de la apurada situación de los humanos, para que los veamos con más claridad. Ver claramente la situación en que uno se encuentra es el primer paso para superarla. El nacimiento de la emoción. Además del flujo de pensamiento, aunque no totalmente separado de él, el ego tiene otra dimensión, las emociones. No quiero decir que todos los pensamientos y todas las emociones pertenezcan al ego. Solo se convierten en ego cuando te identificas con ellos y se apoderan por completo de ti, es decir, cuando se convierten en yo. El organismo físico, el cuerpo, tiene su propia inteligencia como la tiene el organismo de toda la forma de vida. Y esa inteligencia reacciona a lo que tu mente dice, reacciona a los pensamientos. Así pues, la emoción es la reacción del cuerpo a la mente. Por supuesto, la inteligencia del cuerpo es una parte inseparable de la inteligencia universal, una de sus incontables manifestaciones. Da cohesión temporal a los átomos y moléculas que forman el organismo físico. Es el principio organizador que rige el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. La conversión del oxígeno y los alimentos en energía, el latido del corazón y la circulación de la sangre, el sistema inmunitario que protege al cuerpo de los invasores, la traducción de entradas sensoriales en impulsos nerviosos que se envían al cerebro, donde se descodifican y se reorganizan en una imagen interna coherente de la realidad exterior. Todas estas funciones y miles más que ocurren simultáneamente están perfectamente coordinadas por esa inteligencia. No somos nosotros los que gobernamos el cuerpo, lo hace la inteligencia. También es ella la que la responsable de las respuestas del organismo a su entorno. Esto ocurre en todas las formas de vida y es la misma inteligencia que dio forma física a la planta y que después se manifiesta como la flor que surge de la planta, la flor que abre sus pétalos por la mañana para recibir los rayos del sol y la cierra por la noche. Es la misma inteligencia que se manifiesta como Gaia, el complejo ser vivo que es el planeta Tierra. Esta inteligencia da origen a reacciones instintivas del organismo a cualquier peligro o amenaza. En los animales produce respuestas que parecen semejantes a las emociones humanas: furia, miedo, placer. Estas respuestas instintivas se podrían considerar formas primordiales de la emoción. En ciertas situaciones los seres humanos experimentan respuestas instintivas del mismo modo que los animales. Frente al peligro, cuando se ve amenazada la supervivencia del organismo, el corazón late más deprisa, los músculos se contraen, la respiración se acelera en preparación para la lucha o la huida. Miedo primordial. Cuando uno está acorralado, una repentina llamarada de intensa energía le da al cuerpo una fuerza que no tenía antes. Ira primordial. Estas respuestas instintivas parecen muy similares a las emociones, pero no son emociones en el auténtico sentido de la palabra. La diferencia fundamental entre una respuesta instintiva y una emoción es esta.
Una respuesta instintiva es la respuesta directa del cuerpo a alguna situación exterior. En cambio, una emoción es la respuesta del cuerpo a un pensamiento. Esperen que esto me lo voy a marcar para leer en el taller que voy a dar presencial, porque me parece hermosísimo para dar introducción a las 5 leyes. Ahí está, así no me olvido. Gracias por aguantarme. Listo. Indirectamente, una emoción puede ser también una respuesta a una situación o a un suceso real, pero será una respuesta al suceso visto a través del filtro de una interpretación mental, el filtro del pensamiento, es decir, a través de los conceptos mentales de bueno y malo, me gusta y no me gusta, yo y mío. Por ejemplo, es probable que no sientas ninguna emoción cuando te dicen que alguien le ha robado el coche, pero cuando se trata de tu coche, probablemente te sentirías molesto. Es asombrosa la cantidad de emoción que puede generar un pequeño concepto mental como mí. Aunque el cuerpo es muy inteligente, no puede distinguir la diferencia entre una situación real y un pensamiento. Reacciona todo pensamiento como si fuera una realidad. No sabe que es solo un pensamiento. Para el cuerpo, un pensamiento inquietante que da miedo significa estoy en peligro y responde de acuerdo con eso, aunque esté tumbado en una cama caliente y cómoda por la noche. El corazón late más deprisa, los músculos se contraen, la respiración se acelera. Hay una acumulación de energía, pero como el peligro es solo una ficción mental, la energía no tiene salida. Una parte realimenta la mente y genera aún más pensamiento de ansiedad. El resto de la energía se vuelve tóxica e interfiere en el funcionamiento armonioso del cuerpo. Las emociones y el ego. El ego no es solo la mente no observada, la voz que hay dentro de la cabeza y pretende ser tú, sino también las emociones no observadas que son la reacción del cuerpo a lo que dice esa voz de la cabeza. Ya hemos visto qué clase de pensamiento se dedica, ya hemos visto a qué clase de pensamiento se dedica la voz del ego casi todo el tiempo, y la disfunción inherente es la estructura de sus procesos de pensamientos, independientemente del contenido. A este pensamiento disfuncional es a lo que le reacciona el cuerpo con emociones negativas. La voz de la cabeza cuenta una historia que el cuerpo cree y a la que reacciona. Estas reacciones son las emociones. Las emociones, a su vez, devuelven energía a los pensamientos que crearon la emoción en un primer momento. Este es el círculo vicioso entre los pensamientos y las emociones no examinados, que da lugar al pensamiento emocional y a la fabulación emocional. El componente emotivo del ego varía de una persona a otra. En algunos egos es más grande que en otros. En ocasiones, los pensamientos que desencadenan respuestas emocionales en el cuerpo llegan con tal rapidez antes de que la mente haya tenido tiempo para vocalizarlos. El cuerpo ya ha respondido con una emoción y la emoción se ha convertido en una reacción. Estos pensamientos existen en un estado preverbal y se podrían considerar suposiciones no formuladas inconscientes. Tienen su origen en el condicionamiento pasado de una persona, generalmente en la primera infancia. No se puede uno fiar de la gente. Sería un ejemplo de una de estas suposiciones inconscientes en una persona cuyas relaciones primordiales, es decir, con los padres o hermanos, no le dieron seguridad ni le inspiraron confianza. He aquí algunas suposiciones inconscientes bastante comunes. Nadie me respeta ni me aprecia. Tengo que luchar para sobrevivir. Nunca se tiene suficiente dinero. La vida siempre te deja tirado. No merezco el bienestar económico. No merezco amor. Las suposiciones inconscientes crean emociones en el cuerpo que a su vez generan actividad mental o reacciones instantáneas. De este modo, crean tu realidad personal. La voz del ego altera constantemente el estado natural de bienestar del cuerpo. Casi todo
cuerpo está sometido a una gran cantidad de presión y estrés, no porque esté amenazado por algún factor externo, sino por la acción interior de la mente. El cuerpo tiene un ego incorporado a él y no puede sino responder a todas las pautas de pensamiento disfuncionales que constituyen el ego. Y así, una corriente de emoción negativa acompaña la corriente de pensamiento incesante y compulsivo. ¿Qué es una emoción negativa? Una emoción que es tóxica para el cuerpo e interfiere en su equilibrio y su funcionamiento armonioso. El miedo, la ansiedad, la ira, el rencor, la tristeza, el odio, el intenso disgusto, los celos, la envidia, todos ellos perturban el flujo de energía a través del cuerpo, afectan al corazón, al sistema inmunitario, a la digestión, a la producción de hormonas, etc. Hasta la medicina convencional, que todavía sabe muy poco sobre el funcionamiento del ego, está empezando a reconocer la conexión entre los estados emocionales negativos y las enfermedades físicas. Atenti acá. Atenti acá. Todo eso que mencioné repercute en nuestro sistema biológico de manera negativa, provocándonos enfermedades físicas, síntomas. Respiremos. Una emoción que daña al cuerpo infecta también a las personas con las que se está en contacto e indirectamente por un proceso de reacción en cadena a muchas otras con las que uno no trata nunca. Hay un término genérico para todas las emociones negativas: infelicidad. Entonces, ¿las emociones positivas tienen el efecto contrario en el cuerpo físico? ¿Refuerzan el sistema inmunitario y vigorizan y sanan el cuerpo? Desde luego que sí, pero es preciso diferenciar entre emociones positivas generadas por el ego y emociones más profundas que emanan del estado natural de conexión con el ser. Las emociones positivas generadas por el ego contienen ya sus contrarias, en las que pueden transformarse rápidamente. Veamos algunos ejemplos. Lo que el ego llama amor es sentido de posesión y apego adictivo, que puede transformarse en odio en un segundo. La expectación ante un suceso venidero, que es la sobrevaloración del futuro por el ego, se transforma fácilmente en su contraria, frustración o decepción, cuando el suceso ha terminado o no cumple las expectativas del ego. El elogio y el reconocimiento te hacen sentir vivo y feliz un día. Ser criticado o no reconocido te hace sentir rechazado y desdichado al día siguiente. El placer de una fiesta salvaje se convierte en tristeza y resaca a la mañana siguiente. No hay bueno sin malo, no hay subida sin bajada. Las emociones generadas por el ego proceden de la identificación de la mente con factores externos que, por supuesto, son todos inestables y pueden cambiar en cualquier momento. Las emociones más profundas, que son en realidad emociones, no son en realidad emociones, sino estados del ser. Las emociones existen en el reino de los contrarios. Los estados del ser pueden estar eclipsados, pero no tienen contrarios. Emanan desde el interior como el amor, la alegría y la paz, que son aspectos de tu auténtica naturaleza. El pato con mente humana. En El poder de la hora mencionaba haber observado que después de una pelea entre dos patos, que nunca dura mucho, los patos se separan y flotan en direcciones opuestas. Después, los dos agitan vigorosamente las alas varias veces, liberando así el exceso de energía que se acumuló durante la pelea. Después del aleteo, siguen flotando apaciblemente, como si nada hubiera ocurrido. Si el pato tuviera una mente humana, mantendría viva la pelea a base de pensar, de investigar historias. La historia del pato sería probablemente esta. Es increíble lo que acaba de hacer este tío. Se ha acercado a menos de 10 metros de mí. Se cree Perdón. Estaba tratando de aguantar y no podía. Se
Se cree que este estanque es suyo, no tiene consideración con mi espacio privado, no volveré a fiarme de él. La próxima vez intentaré con otra cosa, intentará con otra cosa, solo para molestarme. Estoy seguro de que ya lo está pensando, pero no pienso aguantar esto. Le daré una lección que no olvidará. Y la mente sigue y sigue elaborando sus cuentos, sigue pensando en ello durante días, meses o años. En lo que al cuerpo se refiere, la pelea aún continúa y la energía que genera en respuesta a todos esos pensamientos es emoción, que a su vez genera más pensamientos. En esto se convierte el pensamiento emocional del ego. Es de imaginar la problemática que sería la vida del pato si tuviera mente humana. Pero así es como vive la mayoría de los humanos todo el tiempo. Ninguna situación ni suceso se acaba nunca. La mente y el yo y mi historia la mente y el yo y mi historia creado por la mente los mantienen vigente. Somos una especie que ha perdido el rumbo. Todo lo natural, todas las flores y árboles, todos los animales podrían enseñarnos lecciones muy importantes si nos parásemos a mirar y escuchar. La lección de nuestro pato es esta. Agita las alas, que se traduce como libérate de la historia, y vuelve al único lugar de poder, el momento presente. Hermoso, no lo conocía. Cargar con el pasado. La incapacidad de desprenderse del pasado, o más bien, la negativa de la mente humana a hacerlo, está magníficamente ilustrada en la historia de dos monjes zen, Tanzan y Ekido, que iban andando por un camino rural que estaba muy embarrado tras unas fuertes lluvias. Cerca de una aldea se encontraron con una mujer joven que intentaba cruzar el camino, pero el barro era tan profundo que habrían estropeado el kimono de seda que vestía. Inmediatamente, Tanzan la cogió en brazos y la llevó al otro lado. Los monjes siguieron andando en silencio. 5 horas después, ya cerca del templo que se iban a alojar, Ekido no pudo contenerse más. ¿Por qué has llevado a aquella chica al otro lado del camino?, preguntó. Se supone que los monjes no hacemos cosas así. Dejé a la chica hace horas, respondió Tanzan. ¿Tú todavía la estás llevando? Porque la llevaba en el pensamiento, claro. Imagínate ahora cómo sería la vida para una persona que viviera todo el tiempo como Ekido, incapaz de liberarse internamente de las situaciones, o reacio a hacerlo, acumulando más y más en su interior. Y te harás una idea de lo que es la vida para la mayoría de las personas de nuestro planeta. Qué pesada carga de pasado llevan a cuestas en la mente. El pasado vive en ti en forma de recuerdos, pero los recuerdos en sí no son un problema. De hecho, gracias a la memoria aprendemos del pasado y de los errores del pasado. Solo cuando los recuerdos, es decir, pensamientos acerca del pasado, se apoderan por completo de ti, se convierten en una carga, se vuelven problemáticos y pasan a formar parte de tu sentido del yo. Tu personalidad, que está condicionada por el pasado, se convierte entonces en tu prisión. Tus recuerdos quedan investidos por un sentido del yo, y tu historia pasa a ser lo que tú percibes que eres. Ese pequeño yo es una ilusión que oculta tu verdadera identidad, de presencia intemporal y sin forma. Pero tu historia no solo consiste en recuerdos mentales, también hay recuerdos emocionales, viejas emociones que se reviven continuamente, como en el caso del monje que llevó la carga de su resentimiento durante 5 horas, alimentándola con sus pensamientos. La mayoría de la gente acarrea una gran cantidad de equipaje innecesario, tanto mental como emocional, durante toda su vida. Se limitan a sí mismos a bases de rencores, pesadumbres, hostilidad y culpa. Su pensamiento emocional se ha convertido en su yo y se aferran a las viejas emociones porque refuerzan su identidad. Dada la tendencia humana a perpetuar las viejas emociones, casi todo el mundo lleva en su campo de energía una acumulación de antiguo dolor emocional que yo llamo el cuerpo dolor.
Sin embargo, es posible dejar de añadir peso al cuerpo dolor que ya tenemos. Podemos aprender a romper el hábito de acumular y perpetuar viejas emociones agitando las alas, en sentido metafórico, y absteniéndonos de vivir mentalmente en el pasado, independientemente si algo ocurrió ayer o hace 30 años. Podemos aprender a no mantener vivas en la mente las situaciones o acontecimientos, devolviendo continuamente nuestra atención al prístino e intemporal momento presente, en lugar de dejarnos atrapar en películas mentales. Entonces, nuestra presencia se convierte en nuestra identidad y desplaza a los pensamientos y emociones. Nada de lo que ocurrió en el pasado puede impedir estar presente ahora. Y si el pasado no pueden, Nada de lo que ocurrió en el pasado puede impedirte estar presente ahora. Y si el pasado no puede impedirte estar presente ahora, ¿qué poder tiene? Individual y colectivo. Una emoción negativa que se afronta plenamente para verla como lo que es en el momento en que surge, no se disuelve por completo, deja atrás un residuo de dolor. A los niños, en particular, las emociones negativas fuertes les resultan demasiado abrumadoras para enfrentarse a ellas y tienden a intentar no sentirlas. En ausencia de un adulto plenamente consciente que los guíe con amor y comprensión para que afronten directamente la emoción, decidir no sentirla es realmente una opción que tiene el niño en ese momento. Por desgracia, ese mecanismo infantil de defensa suele persistir cuando el niño se hace adulto. La emoción sigue viva en su interior, sin ser reconocida, y se manifiesta indirectamente, por ejemplo, en forma de ansiedad, ira, arrebatos de violencia, melancolía e incluso enfermedad física. En algunos casos interfiere en todas las relaciones íntimas o las sabotea. Casi todos los psicoterapeutas han conocido pacientes que al principio aseguran haber tenido una infancia totalmente feliz y que más adelante revelan lo contrario. Estos suelen ser los casos más extremos, pero nadie pasa por la infancia sin sufrir dolores emocionales. Aunque nuestros padres estuvieran iluminados, igualmente creceríamos en un mundo inconsciente en gran medida. Los residuos de dolor que deja a toda emoción negativa fuerte, que no se afronte plenamente para luego aceptarla y expulsarla, se van juntando y forman un campo de energía que vive en las células de tu cuerpo. No solo están ahí los dolores de la infancia, sino también otras emociones dolorosas que se añadieron en la adolescencia y durante la vida adulta, muchas de ellas creadas por la voz del ego. Ese es el dolor emocional que te acompaña ineludiblemente cuando la base de tu vida es un falso sentido del yo, este campo de energía, de emociones viejas pero aún vivas, presentes en casi todo ser humano, es el cuerpo dolor. Pero el cuerpo dolor no es solo individual, también incluye parte del dolor padecido por incontables seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad, que es una historia de unas continuas guerras tribales, esclavitud, saqueo, violaciones, torturas y otras formas de violencia. Este dolor sigue vivo en la psique colectiva de la humanidad y va creciendo día a día, como puedes comprobar mirando las noticias de la televisión o contemplando los dramas de las relaciones humanas. Probablemente, el cuerpo dolor colectivo está codificado en el ADN de todos los humanos, aunque todavía no se ha descubierto ahí. Todo recién nacido que llega a este mundo carga ya con un cuerpo dolor emocional. En algunos es pesado, más denso que en otros. Algunos niños pequeños son bastante felices la mayor parte del tiempo. Otros parecen llevar en su interior una enorme cantidad de infelicidad. Es cierto que algunos niños lloran mucho porque no se les da suficiente amor y atención, pero otros lloran sin razón aparente, casi como si estuvieran intentando que todos los que lo rodean sean tan desdichados como ellos, y muchas veces lo consiguen. Han venido a este mundo con una pesada carga de dolor humano. Otros niños lloran con frecuencia porque pueden sentir la emanación de las emociones negativas de su madre y su padre,
y que les causa dolor a ellos y además hace crecer su cuerpo dolor que absorbe energía de todos los cuerpos dolor de los padres. En cualquier caso, a medida que crece el cuerpo físico del niño, crece también su cuerpo dolor. Un niño que solo tenga un cuerpo dolor muy ligero no necesariamente será un adulto más avanzado espiritualmente que el que tenga un cuerpo dolor denso. De hecho, suele ocurrir al contrario. Las personas con cuerpos dolor pesados suelen tener más posibilidades de despertar espiritualmente que las que lo tienen relativamente ligero. Aunque algunas quedan atrapadas en sus pesados cuerpos dolor, muchas otras llegan a un punto en el que ya no pueden seguir aguantando su infelicidad y de este modo se fortalece su motivación para despertar. Porque el cuerpo sufriente de Cristo, con su cara desfigurada por el dolor y su cuerpo sangrando por incontables heridas, es una imagen tan importante en la conciencia colectiva de la humanidad. Millones de personas, sobre todo en tiempos medievales, no habrían sentido una relación tan profunda con ella si en su interior no hubieran sintonizado, si no hubieran reconocido inconscientemente como una representación exterior de su propia realidad interior, el cuerpo dolor. Todavía no eran los bastante conscientes para reconocerlo directamente dentro de sí mismos, pero así empezaron a hacerse conscientes de él. A Cristo se le puede ver como el humano arquetípico que encarna tanto el dolor como la posibilidad de trascendencia. ¿Cómo se renueva el cuerpo dolor? El cuerpo dolor es una forma de energía semiautomática que vive en el interior de casi todos los seres humanos, una identidad formada por emociones. Tiene su propia inteligencia primitiva, no muy diferente de un animal astuto, y esta inteligencia está aplicada principalmente a la supervivencia. Como todas las formas de vida, necesita alimentarse periódicamente, absorber nueva energía, y el alimento que necesita para nutrirse consiste en energía que sea compatible con la suya, es decir, energía que vibre en una frecuencia similar. Toda experiencia emocionalmente dolorosa puede ser utilizada como alimento para el cuerpo dolor. Por eso prospera con los pensamientos negativos y los dramas en las relaciones. El cuerpo dolor es una adicción a la infelicidad. Puede resultar traumático darse cuenta por primera vez de que hay algo dentro de ti que busca periódicamente la negatividad emocional, que busca la infelicidad. Necesitas más conciencia para verlo en ti mismo que para reconocerlo en otra persona. Cuando la infelicidad se ha apoderado de ti, no solo no quieres que termine, sino que quieres hacer a los demás tan desdichados como tú, con el fin de alimentarte de sus reacciones emocionales negativas. En la mayoría de la gente, el cuerpo dolor tiene una fase latente y otra activa. Cuando está latente, olvidas con facilidad que llevas en tu interior una densa nube negra o un volcán inactivo, dependiendo del campo de energía de tu cuerpo dolor particular. La duración de los periodos de latencia varía de una persona a otra. Lo más corriente es que en pocas semanas, pero pueden ser unos días o varios meses. Lo más corriente es en pocas semanas, pero pueden ser unos días o varios meses. En casos raros, el cuerpo dolor puede seguir una invernación durante años hasta que algún suceso lo despierta. ¿Cómo se alimenta de los pensamientos el cuerpo dolor? El cuerpo dolor despierta de su latencia cuando tiene hambre, cuando tiene necesidad de alimentarse, pero también puede activarse en cualquier momento por algo que suceda. El cuerpo dolor que necesita alimentarse puede utilizar como disparador los hechos más insignificantes, cualquier cosa que alguien haga o diga e incluso un pensamiento. Si vives solo o no tienes a nadie cerca en ese momento, el cuerpo dolor se alimentará de tus pensamientos. De pronto, tus pensamientos se vuelven muy negativos. Lo más probable es que ni te dieras cuenta de que, justo antes del flujo de pensamiento negativo, una oleada de emoción invadió tu mente, una sensación de profundo mal humor,
de ansiedad o de rabia furiosa. Todo pensamiento es energía y ahora el cuerpo dolor se está alimentando de la energía de tus pensamientos. Pero no se puede alimentar de cualquier pensamiento. No necesitas ser especialmente sensible para darte cuenta de que un pensamiento positivo produce una sensación totalmente diferente de un pensamiento negativo. Es la misma energía, pero vibra en una frecuencia diferente. Un pensamiento alegre, positivo, es indigerible por el cuerpo dolor. Este no se puede alimentar más que de pensamientos negativos, porque solamente estos pensamientos son compatibles con su propio campo de energía. Todas las cosas son campos de energías vibrantes, en incesante movimiento. La silla en la que te sientas, el libro que tienes en las manos, parece ser sólidos e inmovibles, pero solo porque es así es que tus sentidos pero solo es porque así es como tus sentidos perciben su frecuencia vibratoria, es decir, el incesante movimiento de las moléculas, átomos, electrones y partículas subatómicas que en conjunto forman lo que tú percibes como una silla, un libro, un árbol o un cuerpo. Lo que percibimos como materia física es energía que vibra, se mueve. Es una gama particular de frecuencia. Los sentimientos consisten en la misma energía, que vibra a frecuencia más alta que la materia, y por eso no se pueden ver ni tocar. Los pensamientos tienen su propia gama de frecuencia, con los pensamientos negativos en el extremo inferior de la escala y los pensamientos positivos en lo más alto. La frecuencia vibratoria del cuerpo dolor sintoniza con los pensamientos negativos y por eso solo estos pensamientos pueden alimentar al cuerpo dolor. En el caso del cuerpo dolor, la pauta habitual del pensamiento que crea emoción se invierte, al menos al principio. La emoción del cuerpo dolor toma rápidamente el control de tu pensamiento y cuando tu mente ha sido dominada por el cuerpo dolor, tus pensamientos se vuelven negativos. La voz de tu cabeza te contará cuentos tristes, angustiosos e indignantes sobre ti o sobre tu vida, sobre otras personas, sobre el pasado, el futuro o acontecimientos imaginarios. La voz culpará, acusará, se quejará, inventará. Y tú estás completamente identificado con todo lo que dice la voz, te crees todos sus pensamientos retorcidos. En este punto, la adicción a la infelicidad se ha consolidado. No es que no puedas parar el flujo de pensamientos negativos, es que no quieres. Esto se debe a que el cuerpo dolor está viviendo ese momento a través de ti, fingiendo ser tú. Y para el cuerpo dolor el sufrimiento es placer. Devora ansiosamente todo pensamiento negativo. De hecho, la habitual voz dentro de tu cabeza se ha convertido en la voz del cuerpo dolor. Ha tomado el control del diálogo interior. Se establece un círculo vicioso entre el cuerpo dolor y tu pensamiento. Todos los pensamientos alimentan el cuerpo dolor y a su vez el cuerpo dolor genera más pensamientos. Al cabo de algún tiempo, unas horas o unos días, ha repuesto sus fuerzas y vuelve a su estado latente, dejando el organismo exhausto y el cuerpo mucho más vulnerable a las enfermedades. Si esto te suena a parásito psíquico, has acertado. Es exactamente lo que es. ¿Cómo se alimenta del drama el cuerpo dolor? Si hay otras personas cerca o poder ser tu pareja o un familiar cercano, el cuerpo dolor intentará provocarlas, tocarle las narices, como se suele decir, para poder alimentarse del siguiente drama. Al cuerpo dolor le encantan las relaciones íntimas y las familias, porque es ahí donde obtiene la mayor parte de su alimento. Es difícil resistirse al cuerpo dolor de otra persona cuando está empeñado en provocar en ti una reacción. Conoce de manera instintiva tus puntos más débiles y vulnerables. Si no lo consigue a la primera, lo intentará una y otra vez. Es pura emoción en busca de más emoción. El cuerpo dolor de otra persona
quiere despejar el tuyo para que los dos cuerpos se transmitan energía mutuamente. Muchas relaciones pasan por episodios violentos y destructivos del cuerpo dolor a intervalos regulares. Para un niño pequeño es casi insoportable tener que contemplar la violencia emocional de los cuerpos dolor de sus padres, y sin embargo, ese es el destino de millones de niños en todo el mundo, la pesadilla de su existencia cotidiana. Esta es también una de las principales maneras de transmitir el cuerpo dolor de generación en generación. Después de cada episodio, la pareja hace las paces y hay un intervalo de relativa paz en la limitada medida que el ego permite. El consumo excesivo de alcohol activa con frecuencia el cuerpo dolor, sobre todo en los hombres, pero también en algunas mujeres. Cuando una persona se emborracha, experimenta un completo cambio de personalidad porque el cuerpo dolor se apodera de ella. Una persona profundamente inconsciente cuyo cuerpo dolor se nutre habitualmente de violencia física suele dirigir esta violencia hacia su pareja o a sus hijos. Cuando vuelve a estar sobria, lo lamenta mucho y puede prometer que no lo volverá a hacer, que lo dice en serio. Pero la persona que está hablando y haciendo promesas no es la entidad que cometió la violencia, así que puedes estar seguro de que volverá a ocurrir una y otra vez, a menos que se haga presente, reconozca el cuerpo dolor que lleva dentro y deje de identificarse con él. En algunos casos, un consejero puede ayudarlo a hacerlo. Casi todos los cuerpos dolor quieren infligir y sufrir dolor, pero algunos son predominantemente agresores o víctimas. En ambos casos, se alimenta de violencia, y sea emocional o física, ya sea emocional o física. Algunas parejas que tal vez crean que se han enamorado, en realidad se sienten atraídas porque sus respectivos cuerpos dolor se complementan. En ocasiones, los papeles de agresor y víctima están ya claramente asignados la primera vez que se ven. Así pues, al estar hechos el uno para el otro, no siempre es el augurio de un matrimonio feliz. Si has vivido con un gato, sabrás que hasta que el gato parece dormido, sabe lo que está pasando, porque el más ligero sonido no habitual hace que sus orejas apunten hacia allí y puede que se le abran un poquito más los ojos. El cuerpo dolor. Los cuerpos dolor latentes son igual. En cierto nivel siguen estando despiertos, listos para entrar en acción cuando se presente un desencadenante adecuado. En las relaciones íntimas, los cuerpos dolor suelen ser bastante listos para pasar inadvertidos hasta que empecéis a vivir juntos, preferiblemente después de firmar un contrato por el que te comprometes a estar con esa persona el resto de tu vida. No solo te casas con tu marido o con tu mujer, también te casas con su cuerpo dolor, y otro tanto hace tu pareja. Puede resultar muy chocante que poco después de empezar a vivir juntos o después de la luna de miel, un día vemos de pronto que se ha producido un completo cambio de personalidad en nuestra pareja. Su voz se pone más ronca o chillona para acusarte, culparte o gritarte, probablemente por una cuestión relativamente trivial. O bien, se encierra por completo en sí misma. ¿Qué te pasa?, preguntas. No pasa nada, te contestan, pero la energía intensamente hostil que emana de tu pareja está diciendo todo va mal. Cuando lo miras a los ojos, no hay luz en ellos. Es como si hubiera caído un tupido velo y las personas que conoces y amas, que antes era capaz de brillar a través de su ego, ahora está completamente tapada. Parece que te devuelve la mirada de un completo desconocido, y en sus ojos hay odio, hostilidad, amargura o rabia. Cuando te habla, no es tu pareja la que te habla, sino su cuerpo dolor, que habla a través de ella. Todo lo que dice es la versión de la realidad según el cuerpo dolor, una realidad completamente desfigurada por el miedo, la hostilidad, la ira y el deseo de infligir y recibir más dolor. En este punto, puede que te preguntes si este es el verdadero rostro de tu pareja, que tú no habías visto antes y que
Cometiste un terrible error al elegir a esa persona. Por supuesto, ese no es su verdadero rostro, es solo el cuerpo dolor que ha tomado posesión temporal. Sería difícil encontrar una pareja que no cargue con un cuerpo dolor, pero seguramente lo más prudente es elegir a alguien cuyo cuerpo dolor no sea excesivamente denso. ¿Cómo hacemos para saber con qué cuerpo dolor viene, no? ¿Cómo lo testeamos antes? Cuerpo dolor densos. Algunas personas cargan con cuerpos dolor que nunca están del todo latentes. Pueden estar sonriendo y conversando adecuadamente, pero no hace falta ser clarividente para sentir esa hirviente bola de emoción negativa que tiene justo bajo la superficie, esperando el próximo suceso al que reaccionar, la próxima persona a la que culpar o con lo que enfrentarse, la siguiente cosa que los haga infelices. Sus cuerpos dolor nunca tienen bastante, siempre están hambrientos, magnifican la necesidad de enemigos que tiene el ego. Por efecto de su propensión a reaccionar en lugar de actuar, cuestiones relativamente insignificantes crecen fuera de toda proporción, mientras ellos intentan arrastrar a otras personas a su drama, obligándolas a reaccionar. Hay quien se mete en batallas prolongadas sin sentidos o en pleitos con organizaciones o individuos. Otros están consumidos por el odio obsesivo hacia su expareja. Inconscientes del dolor que llevan dentro, proyectan con su reacción ese dolor en sucesos y situaciones. Debido a la absoluta falta de conciencia de sí mismos, no pueden distinguir la diferencia entre un suceso y su reacción al suceso. Para ellos, la infelicidad e incluso el dolor mismo están ahí fuera, en el suceso o la situación. Al ser inconscientes de su estado inferior, ni siquiera saben que son profundamente desdichados, que están en sufrimiento. Algunas personas con cuerpo dolor muy densos se hacen activistas y luchan por una causa. La causa puede ser muy digna y a veces al principio consiguen resultados. Sin embargo, la energía negativa que fluye en lo que dicen y hacen y su necesidad inconsciente de enemigos y conflictos tienden a generar cada vez más oposición a su causa. Por lo general acaban creándose enemigos en su propia organización, porque vayan donde vayan, encuentran razones para sentirse mal y su cuerpo dolor sigue encontrando exactamente lo que va buscando. Los espectáculos, los medios de comunicación y el cuerpo dolor. Si alguien no estuviera familiarizado con nuestra civilización contemporánea, si hubiera venido de otra época o de otro planeta, una de las cosas que lo asombrarían sería que los millones de personas les guste ser seres humanos matándose o infligiéndose dolor, que paguen por verlo y que lo llamen entretenimiento. ¿Por qué las películas violentas traen tanto público? Hay toda una industria con gran parte de la cual alimenta la adicción humana a la infelicidad. Obviamente la gente ve estas películas porque quiere sentirse mal. ¿Qué hay en los humanos que disfrute sintiéndose mal y diga que eso es bueno? El cuerpo de dolor naturalmente. Gran parte de la industria del espectáculo está dedicada a él. Así pues, además de renovarse por la propensión a reacción en lugar de actuar, el pensamiento negativo y el drama personal, el cuerpo dolor, se renueva también de manera indirecta a través de las pantallas de cine y televisión. Unos cuerpos dolor escriben y producen esas películas y otros cuerpos dolor pagan para verlas. ¿Es siempre malo presentar y mirar violencia en la televisión y el cine? ¿Va toda esa violencia dirigida al cuerpo dolor? En el actual estado evolutivo de la humanidad, la violencia no solo está en todas partes, sino que va en aumento, ya que la vieja conciencia egótica, amplificada por el cuerpo dolor colectivo, se intensifica antes de su inevitable caída. Si las películas presentan la violencia en su contexto más amplio, si muestran su origen y sus consecuencias, si muestran lo que les hace a la víctima y al perpetrador, si muestran la inconsciencia colectiva que hay detrás de la violencia
y que se transmite de generación en generación, la ira y el odio que viven en los humanos en forma de cuerpo-dolor, esto entonces está en las películas y puede cumplir una función imprescindible en el despertar de la humanidad. Pueden actuar como un espejo en el que la humanidad ve su propia locura. Eso que hay en ti, que reconoce la locura como tal, aunque sea la propia, es la cordura, la conciencia emergente, el final de la locura. Existen películas así que no alimentan el cuerpo dolor. Algunas de las mejores películas antibélicas son obras que presentan la realidad de la guerra y no una versión edulcorada. El cuerpo dolor solo se puede alimentar de películas en las que la violencia se representa como una conducta humana normal e incluso deseable, o que glorifiquen la violencia con el único propósito de generar emoción negativa en el espectador y convertirse en una dosis para el cuerpo dolor adicto al sufrimiento. La prensa sensacionalista básicamente no vende noticias sino emoción negativa, alimento para el cuerpo dolor. Atrocidad, gritan los titulares con letras de 7 centímetros, o bien cabrones. La prensa sensacionalista británica es insuperable en esto. Sabe que la emoción negativa vende mucho más periódicos que las noticias. En los medios de comunicación en general, incluida la televisión, hay una tendencia a cebarse en las noticias negativas. Cuanto peor se ponen las cosas, más se van excitando los presentadores y muchas más veces la excitación negativa ha sido generada por los medios de comunicación mismos. A los cuerpos dolor les encanta. El cuerpo dolor colectivo de las mujeres. La dimensión colectiva del cuerpo dolor tiene diferentes variantes. Tribus, naciones, razas también tienen cuerpo dolor colectivos, algunos más intensos que otras, y la mayoría de los miembros de esta tribu, nación o raza participan de él en mayor o menor medida. Casi todas las mujeres comparten el cuerpo dolor femenino, que tiende a activarse sobre todo justo antes de la menstruación. En este periodo, muchas mujeres quedan abrumadas por una intensa emoción negativa. Sí, doy fe de ello, me pasa. La supresión del principio femenino, especialmente en los últimos 2000 años, ha permitido al ego lograr la supremacía absoluta en la psique colectiva humana. Aunque las mujeres naturalmente tienen egos y el ego puede arraigar y crecer con más facilidad en la forma masculina que en la femenina, eso se debe a que las mujeres están menos identificadas con la mente que los hombres. Estas están más en contacto con el cuerpo interior y la inteligencia del organismo, donde se originan las facultades intuitivas. La forma femenina está menos rígidamente encerrada que la masculina, es más abierta y más sensible a otras formas de vida y están más sintonizadas con el umbral natural. Si no se hubiera destruido en nuestro planeta el equilibrio entre energías masculinas y femeninas, el crecimiento del ego se habría reducido mucho. No habíamos declarado la guerra a la naturaleza y no estaríamos tan completamente disociados de nuestro ser. Nadie conoce la cifra exacta porque no existen registros, pero parece seguro que a lo largo de un periodo de 300 años, entre 3 y 5 millones de mujeres fueron torturadas y matadas por la Santa Inquisición, una institución fundada por la Iglesia Católica para suprimir la herejía. Sin duda, este es, junto con el holocausto, uno de los capítulos más negros de la historia humana. Basta con que una mujer diestra, muestra de amor por los animales, anduviera sola por los campos o bosques o recogiera hierbas medicinales para que se tildara de bruja y fuera torturada y quemada en la hoguera. Se declaró demoníaco el sagrado principio femenino y toda una dimensión desapareció prácticamente de la experiencia humana. Otras culturas y religiones como el judaísmo, el islam e incluso el budismo suprimieron también la dimensión femenina, aunque de un modo menos violento.
El estatus de las mujeres quedó reducido a tener hijos y ser propiedad de los hombres. Hombres que negaban lo femenino, incluso en ellos mismos. Dirigían el mundo, un mundo totalmente desequilibrado. El resto es historia, o más bien un caso histórico de locura. ¿Quién fue responsable de este miedo a lo femenino que solo se pudo describir como una paranoia colectiva aguda? Podríamos decir que, por supuesto, los responsables fueron los hombres, pero entonces, ¿por qué en muchas antiguas civilizaciones precristianas, como la sumeria, la egipta, la celta, las mujeres eran respetadas y el principio femenino no era temido, sino reverenciado? ¿Qué hizo que de pronto los hombres se sintieran amenazados por las mujeres? El ego que iba evolucionando en ellos. Sabía que solo podía lograr pleno control de nuestro planeta a través de la forma masculina, y para conseguirlo tenía que dejar sin poder a la femenina. Con el tiempo, el ego se apoderó también de las mujeres, aunque nunca pudo arraigar en ellas tan profundamente como en los hombres. Ahora estamos en una situación en la que la supresión de lo femenino ha sido asumida incluso por la mayoría de las mujeres. El sagrado principio femenino, al quedar reprimido en sentido por muchas mujeres como dolor emocional, el sagrado principio femenino, al quedar reprimido, es sentido por muchas mujeres como dolor emocional. De hecho, ha pasado a formar parte de su cuerpo de dolor, junto con el dolor acumulado que ha sufrido en las mujeres durante milenios a causa de los partos, violaciones, esclavitud y muertes violentas. Pero ahora las cosas están cambiando con rapidez. A medida que más personas se van haciendo conscientes, el ego va perdiendo su poder sobre la mente humana. Como el ego nunca estuvo tan arraigado en las mujeres, está perdiendo su control sobre las mujeres más deprisa que sobre los hombres. Cuerpos, ya estamos llegando al final y espero que me permita... Ay, me parece que se me va a cortar. Bueno, voy a hacer lo posible. Cuerpos dolor nacionales y racionales. Ciertos países en los que se sufrieron o cometieron muchos actos de violencia colectiva tienen un cuerpo dolor colectivo más denso que otros. Por eso las naciones más antiguas tienden a tener cuerpos dolor más fuertes. También por eso los países jóvenes como Canadá o Australia y los que han mantenido más a cubiertos de la locura que los rodea como Suiza tienden a tener cuerpos dolor colectivos más ligeros. Por supuesto, estos países, la gente sigue teniendo que cargar con su cuerpo dolor personal. Si eres lo bastante sensible, puedes sentir la pesadez en el cuerpo de energía de algunos países en cuanto te bajas del avión. En otros países se puede sentir un campo de energía de violencia latente justo por debajo de la superficie de la vida cotidiana. Por ejemplo, en algunas naciones de Oriente Próximo, el cuerpo dolor colectivo es tan fuerte que una parte considerable de la población se ve obligada a darle expresión a un interminable y demente ciclo de agresión y represalia con el que el cuerpo dolor se renueva continuamente. En países donde el cuerpo dolor es fuerte pero ya no tan agudo, ha habido una tendencia que la gente intenta desestabilizarse respecto del cuerpo emocional colectivo. En Alemania y Japón, por medio del trabajo, en otros países, mediante el consumismo generalizado de alcohol. El pesado cuerpo dolor de China se mitiga en cierta medida mediante la muy extendida práctica del Tai Chi, que sorprendentemente no fue declarado ilegal por el gobierno comunista, que siempre se siente amenazado por cualquier cosa que no pueda controlar. Cada día en las calles y parques, millones de personas practican esta meditación, el movimiento que detiene la mente. Esto representa una considerable diferencia para el campo de energía colectivo y consigue disminuir en cierta medida el cuerpo dolor, reduciendo el pensamiento y generando presencia. Las prácticas espirituales en las que interviene el cuerpo físico, como el tai chi, el qigong y el yoga, están siendo cada vez más adaptadas por el mundo occidental. Estas prácticas no provocan una separación entre el cuerpo y el espíritu y ayudan a debilitar el cuerpo dolor. Desempeñarán un importante papel en el despertar global.
Bueno, hasta aquí, gente bonita, es la lectura de este capítulo número 6 y se me corta ya. Justito, justito, justito.